7 de la mañana, 56 minutos. Los minutos que restan de este programa informativo los vamos a dedicar a una personalidad entrañable, la de Monseñor Leonidas Proaño. Se encuentra aquí Fermín Sandoval, sacerdote católico, doctor en teología moral y estudioso de la vida, del trabajo, del pensamiento, de la obra de Monseñor Leonidas Proaño. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. La fotografía, el rostro de Monseñor Leonidas Proaño va a comenzar a adornar las paredes de las oficinas públicas en todo el país. Es uno más de los personajes que se suma a una campaña de divulgación del conocimiento acerca de grandes personalidades ecuatorianos y ecuatorianas que han marcado la historia. Usted, como conocedor de Monseñor Leonidas Proaño, de su pensamiento, de su trabajo, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es el gran legado, la síntesis de esa vida y de esa obra? Dos cosas. La primera que quisiera subrayar es que no es una apariencia. O sea, primeramente no es el personaje y luego se ha olvidado lo que dice, de lo que significa su riqueza. A Monseñor Proaño se le podía decir de muchas formas, pero para mi criterio es el hombre de la palabra, del surgimiento de la palabra. Es alguien que va a decir, no tienen que darte pensando, tú mismo tienes que pensar, tú mismo tienes que construir. Y esta es una de las, creo, absolutamente uno de los apoyos, uno de los legados que hay que recuperar. O sea, y esto podría tener varias lecturas, dicho en las ciudades, dicho entre la clase media, en lugares en donde la pobreza no campea de la misma forma que en el campo, en los espacios rurales de la provincia del Chimborazo, pero dicho en Chimborazo, ante comunidades silenciadas históricamente, sonaba de otra manera. Es con una fortaleza enorme e inusitada. Monseñor Proaño es uno de los pensadores más importantes latinoamericanos que existen. Sus aportes son tan grandes, desgraciadamente no estudiados. La teología en el Ecuador es casi nula, ¿no?, por decir de alguna manera, y mucho menos con la apreciación de los personajes nacionales, digamos. Se vive de una derivación de escuelas teológicas europeas, sobre todo. ¿Cuál es el aporte de Monseñor Proaño a este pensamiento? Bueno, el caso es que la teología va a trabajar no solamente como si fuera una verdad que cae del cielo, sino como lo que es, o sea, el acontecimiento de la fe. O sea, una vida propiamente que hay que estudiar. Ese es el trabajo teológico. Y en Monseñor Proaño es absolutamente luminoso, ¿no? Ya desde sus primeros inicios en Ibarra, él va siempre a trabajar con una dinámica. La dinámica es lectura, escritura. Y esto, por ejemplo, conviene rescatarlo cuando en nuestro país no se lee nada y los pocos que escriben no escriben para la mayoría. Se podría decir que hay una gran marginación de la lectura en nuestro Ecuador. La lectura, y sin lectura y sin escritura, esto lo enseñó ya Proaño en Ibarra con un grupo de jóvenes y también fundando este gran periódico desgraciadamente desaparecido, que era La Verdad, ¿no? Pero él antes de eso creó una librería, Caglián. Esta librería fue la que importaba libros de Argentina y de otras partes. Mantenía un pensamiento, vigorizar al pensamiento. Es lo mismo que va a hacer en Riobamba, pero ya a una escala mucho más grande. Se nos va terminando el tiempo penosamente. Le quiero preguntar, si usted tiene que recomendar a nuestra audiencia cómo ingresar, cómo entrar, cómo introducirse al pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño, ¿qué les diría? Yo conozco a Proaño desde joven sacerdote, que entré a la comunidad de Compañía en el lago San Pablo, y ahí conocí a una gran persona, una persona que vive la fe, ¿no? Juanita Males. Ella dijo, bueno, ¿y qué le enseñó a usted Proaño? Proaño, dice ella, me enseñó a andar con mis pies, a pensar con mi cabeza. Yo creo que es el momento de encontrarnos a un Proaño en sus escritos y quitar el estereotipo que existe. Desgraciadamente, en Ecuador, muchos han utilizado la figura de Proaño, olvidándose. Por ejemplo, la segunda edición de Creo en el Hombre y Creo en la Comunidad ya tiene una intervención de un editor, sin que se nombre, ¿eh? O sea, no respeta el texto original, que fue además un texto en el cual el obispo escribía a la gente con un objetivo concreto, ¿no? El encontrarnos con el hombre ¿Pero concreto. de qué clase de modificaciones estamos hablando? ¿De forma o de fondo? ¿Es bueno, una corrección de estilo? No, ¿Construyen otro? No, construyen otro.
construyen otro. Seguramente querían volver a un manuscrito que seguramente existió, no lo conozco yo, el manuscrito original, pero no se dice, por ejemplo, eso. Se debería decir en la presentación, no se dice eso. Y se construye un cuarto capítulo, por ejemplo, que no existe en el original. Que no escribí. Bueno, el caso está en que no podemos vivir de un estereotipo. Tenemos que ir a lo que significa el personaje, a sus legados. Nosotros entramos, como le digo, no conociendo estas grandes ponencias de los académicos, sino por la gente sencilla, la gente que le conoció, la gente que todavía le recuerda, como el caso de Juanita Males. Creo que si un ecuatoriano se siente motivado por pensar con su propia cabeza, caminar con sus propios pies, sería un avance bastante grande. Y claro, para nuestra iglesia al menos, ¿no? Una iglesia que, vuelvo a decir, que tiene muchas veces el hecho de que otros le dan pensando. Muchísimas gracias por estar aquí, Fermín Sandoval. Nos queda la tarea de conocer al verdadero Leonidas Proaño. Y a manera de recordación simplemente, y para dejar sembrada la inquietud en este sentido, vamos a cerrar este noticiero escuchando la palabra de Leonidas Proaño. Es un fragmento de Monseñor dando lectura a una carta que escribió a un amigo de él, a Roberto Morales Almeida. Hemos seleccionado este pequeño, por favor. Sí, diga. Yo quisiera decir, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo es una investigación que comenzó en el 2010, ¿no? Es de ir a las fuentes menores, por decir así, a las que no se les tomaba en cuenta. Es el proyecto que se llama Leonidas, el Taita Subversivo, que esperemos pronto esté en Es un proyecto de documental, un proyecto audiovisual. Es un documental, sí, que la verdad que nos ha sorprendido. Yo encontré a un personaje absolutamente para estudiar. Bien está que se lo coloque en los lugares para que los ecuatorianos lo veamos y realmente lo imitemos. Queda con ustedes la palabra de Leonidas Proaño. Hasta mañana, 6:55, será la cita nuevamente. Tengan un buen día. Escuchemos. Le escribía yo en ese entonces así a mi amigo Roberto Morales Almeida. Me pregunta que cuándo escribiré una carta pastoral sobre el indio. Cuando pueda decir, vamos a hacer esto en su favor, entonces escribiré. Creo que tardará ese día, pues el problema del indio es complejo y formidable.